apoyaría a él porque él está. Así es, justamente se sabe que Perú Posible y Solidaridad Nacional también ya han accedido a sentarse a dialogar y a responder este llamado, esta convocatoria hecha por la jefa del gabinete ministerial, pero vamos a continuar haciendo un análisis en relación a este tema para saber si es que otras agrupaciones políticas, otros líderes políticos también se suman y responden positivamente a esta convocatoria. Estamos justamente acompañados con el congresista Humberto Lay, él es también líder de la agrupación Restauración Nacional. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, Jennifer. En principio, esta respuesta a la convocatoria dada por la jefa del gabinete en el caso de su agrupación política es positiva. ¿Qué es lo que ustedes han decidido? Bueno, me parece muy positivo que estén entablando un diálogo una vez más con todos los partidos políticos, especialmente con la oposición, en medio de un ambiente bastante confrontacional que ha habido en los últimos días, últimas semanas, ¿no? En lo personal, no lo hemos conversado a nivel de bancada, pero en lo personal yo estoy en favor de ese diálogo, pero siempre y cuando haya un cambio en el tono de las declaraciones de los ministros, especialmente algunos de ellos que últimamente han estado muy activos y no solamente en los medios de comunicación, sino también a través de las redes sociales. Pero también yo creo que sería muy positivo para ese diálogo algunos cambios que pudiera hacer la primera ministra, ¿no? Claro, de alguna manera entonces ustedes sugieren el hecho de que sería de repente un aire muy fresco que le venga al gabinete ministerial los cambios, pero no condicionan que respondan a esta convocatoria con el cambio. Sí, yo creo que sí, sería muy bueno para que este diálogo sea realmente un diálogo fraternal, amigable, mirando el futuro del país, mirando todas las situaciones, los problemas que existen y tratando pues de tender puentes, ¿no? Pero con la manera confrontacional, repito, como algunos ministros han estado actuando, se hace difícil ese diálogo con todas las fuerzas políticas, que sería lo ideal, ¿verdad? Ahora, el congresista, ¿no es un poco contradictorio el hecho de que sí, es cierto, la oposición de alguna manera ha estado solicitando puentes con el Ejecutivo, mayor diálogo, pero que a la par corra una pretensión de moción de censura contra la jefa del gabinete? ¿Esto no resulta contradictorio a la vez complicar un poco más esta situación que está como muy tensa? Sí, yo creo que de parte de la oposición debe haber parar esta moción de censura, pero al mismo tiempo de parte del Ejecutivo debería también haber un gesto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con una moción de censura en este momento, ¿no? Primero, permitamos que la primera ministra haga algunos cambios como muestra de que realmente se quiere entablar un trabajo conjunto y no continuar con una confrontación que no lleva a ningún lado, ¿no? Ahora hemos venido justamente en estas últimas semanas viviendo todos los peruanos, porque hay que decirlo así, es algo que estamos lamentablemente sintiendo todos los peruanos, una sucesión de muchos hechos noticiosos que nos dejan pues más que decepcionarnos de la clase política, y lamentablemente ahí están inmersos no solamente pues miembros del Ejecutivo, ministros con sus airadas confrontaciones, sino también el Congreso de la República a propósito de lo que ocurrió recientemente con la Ley Laboral Juvenil. Entonces una seguidilla de cosas que parece que no encuentra norte todavía, qué es lo que va a pasar en nuestro país. ¿Cuánta de responsabilidad alcanza a todos los que están inmersos en esta clase política, congresista? Tanto Congreso como el Ejecutivo, creo que tenemos que dar una muestra a la ciudadanía de un cambio de actitud, una disposición al diálogo y una disposición a trabajar conjuntamente para solucionar estos problemas que la ciudadanía está reclamando a gritos, ¿verdad? No hace ningún bien al país estas muchas veces ataques verbales, no solamente diferencias de criterio, de opiniones políticas, sino ir a la persona, ¿no? Inclusive, todo eso no hace bien. Y se sigue, como bien lo ha dicho Jennifer, se sigue desprestigiando la clase política, y esto no es bueno para el país, no es bueno para la institucionalidad tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Ahora, escuchábamos recientemente al presidente de la República señalar de que incluso había muchos sectores de la oposición que lo que estaban buscando era justamente dejar un desconcierto mucho mayor al Ejecutivo y dividirlo, ¿no? A propósito de las últimas denuncias de presuntos reglajes, situaciones que también no terminan incluso de esclarecerse y de alguna manera quitarle responsabilidad al propio Ejecutivo. Sí, yo creo que tiene que haber mucho más, tiene que haber un sinceramiento, una mayor transparencia,
que el Ejecutivo muestre claramente que está en favor de investigarse todas estas denuncias, que se aclare todo y no dejar en la sombra, en la penumbra, muchas cosas, que eso no le hace bien, ¿no? Yo creo que es muy importante que todos los casos, López Meneses, Belaún del Ocio, en fin, todo ello se aclare de una vez por todas. Mientras más se prolongue esta situación, más daño le hace al Ejecutivo, le hace daño al país, ¿no? Estamos viendo cómo las inversiones incluso se están retrayendo, ¿no? Y todo esto por esta situación de incertidumbre que existe, confrontaciones por todos lados. Y eso no es bueno, ¿no? No es bueno, en definitiva también distrae de los verdaderos temas que ustedes tienen que entrar en debate en el Congreso. Estamos a propósito de elegir al defensor del pueblo. ¿Cuántos años van? Así es. Que no tenemos pues al defensor del pueblo, y era una ansiada pretensión de que se discuta en la legislatura el tema de la reforma electoral, a propósito que vamos a ir un nuevo proceso. Hay todo un paquete de modificaciones a la ley electoral que ha enviado el jurado de elecciones que todavía no se discuten, ¿verdad? El tema de las reformas, no solamente cuestiones electorales, ¿no? La ley de partidos, en fin, hay una serie de temas importantes que tienen que ver con el futuro del país y que se están retrasando el defensor del pueblo y todo ello por temas coyunturales, ¿no? Que no llevan a ningún lado. Y que lo que llevan es únicamente abrir nuevas comisiones investigadoras y que de alguna manera hacen que el trabajo del congresista, de ustedes los parlamentarios, se distraigan en estos hechos que son muy puntuales y que tendrían que ir incluso por, vamos a decirlo así, cuerdas separadas, ¿no? El tema del Ministerio Público, el tema judicial, las investigaciones pertinentes. Sí, yo estoy de acuerdo en ello, ¿no? Muchas veces, bueno, pero por otro lado también vemos cómo el Poder Judicial y el Ministerio Público está en problemas también, ¿no? Entonces, la verdad que preocupa mucho lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Tenemos un fiscal supremo suspendido, el anterior fiscal también cuestionado, en fin, la situación es bastante grave. La institucionalidad está peligrando y todo ello nos lleva a todos los peruanos a hacer un esfuerzo grande para que se calmen las cosas, se calmen las aguas y el tema de la corrupción pues tiene que ser combatido, es decir, en todos los frentes, ¿no? Porque no es solamente corrupción en un sector, ¿no? La corrupción está generalizándose y eso es muy peligroso. Yo creo que es el mayor peligro que tiene el país en este momento, la corrupción, porque nuestro país es un país rico, extraordinariamente rico, tanto es así que a pesar de todos los millones que se han robado a lo largo de los años, sucesivos funcionarios, malos funcionarios públicos e inclusive gobiernos en su conjunto, sin embargo, seguimos siendo un país con tremendas potencias. Entonces, el mayor problema es la corrupción y tanto gobierno como la ciudadanía en general, todos tenemos que pedir a Dios en primer lugar, pero hacer un esfuerzo, hacer de nuestra parte todo lo posible para combatir esa corrupción en todos los niveles, en todos los sectores del país. Y en ese sentido, para hacerlo nuestro, justamente, bueno, usted preside la Comisión de Ética, imaginemos que dentro de todo esta madeja de hilo que forma pues la corrupción, cuando uno va jalando la pita, va alcanzando también pues muchos ámbitos de la función pública. Así es. Y seguramente pueden haber muchos personajes ligados al Congreso de la República que también estén inmersos en situaciones de corrupción. La Comisión de Ética en ese sentido me imagino que también está trabajando muy a la par con las investigaciones que se están ya desarrollando. Bueno, en todo lo que tiene que ver con los parlamentarios, los congresistas, la Comisión de Ética, como bien sabéis, creo que la ciudadanía es testigo, hemos trabajado con toda objetividad, con mucha celeridad e imparcialidad, pero tratando de cumplir el propósito de la Comisión de Ética en sí, que es preservar la imagen del Congreso. En este caso no se trata solamente de preservar, hay que recuperar esa imagen perdida, ¿verdad? Y imaginamos que cuál es el balance que usted hace pues en estos años en los cuales les ha tocado llevar la jefatura de esta comisión. Hay muchos congresistas que, como en la gestión anterior, en la legislatura anterior, mejor dicho, en el Congreso anterior, están inmersos en situaciones bastante cuestionadas. Sí, es verdad. Sin embargo, yo diría que esos congresistas que han cometido faltas éticas e inclusive en algunos casos delitos, sí, ¿no? Lamentablemente ensombrecen la imagen de todo el Congreso, ¿no? Y sin embargo yo quiero afirmar y reafirmar esto: existe en el Congreso
congresistas que son realmente honestos, con espíritu de servicio al país, pero lamentablemente los casos negativos pues malogran toda la imagen del Congreso. Ahora, ¿qué casos están todavía siendo pues estudiados y evaluados en su comisión, congresista? Tenemos algunos casos todavía. Hay 2 casos que están en etapa final ya, tan pronto se reinicie. ¿De qué parlamentarios precisamente? Por ejemplo, el caso del congresista Víctor Grandes, el congresista de Víctor Crisólogo. Ahora, hay 3 casos que ya hay una recomendación de sanción, pero que falta que sean agendados en el Pleno. Tan pronto se reinicie, yo espero que se haga, ¿no? Que son los casos de Heriberto Benítez, John Reinaga y José León, ¿no? Ahora, se escuchaba también por parte de la oposición una posibilidad de pedir justamente una investigación en la comisión o una denuncia en la comisión de ética a la propia presidenta del Ejecutivo por el tema de no haber hecho la convocatoria prontamente para el debate de las normas que se veían en este periodo de vacaciones. No, pero eso no corresponde a la comisión de ética, ¿no? Eso ya, el Pleno puede presentar una moción de censura y de... pero no un tema de ético, tomando en cuenta que pues era una de sus funciones hacer un llamamiento al Pleno para que ustedes puedan sentarse. Sí, pero hay otro mecanismo para eso, ¿no? Hay otros mecanismos. Ahora, si es que no funciona el otro mecanismo, que es la censura, entonces la comisión de ética podría intervenir, ¿no? Pero en todo caso, ¿usted considera que habría sustento como para levantar una investigación de ética? Yo creo que tenemos que esperar la acción del Pleno y de las bancadas de acuerdo al reglamento del Congreso, ¿no? Pero lo que sí está bien claro es que todos tienen que sumar para un diálogo y tratar de desentrampar esta situación en la cual nos hemos encontrado. Así es. No, la presidenta debería convocar, ¿no? Sin embargo, ya falta tan poco tiempo que... Para marzo, es cierto. Sí, así es. Congresista, ¿cuándo es que ustedes ya recibieron en curso la invitación para esta convocatoria del diálogo con la jefa del gabinete? No, todavía no. Pero van a acudir. Bueno, como digo, yo diría que primero yo esperaría gestos de parte de la primera ministra, ¿no? Que confirme el deseo de un diálogo con todas las fuerzas políticas. Gesto que no necesariamente tiene que ser un cambio de gabinete. Yo creo que sí. Yo creo que por lo menos... Entonces está condicionando. Espera. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo lo que no estoy de acuerdo es una moción de censura, por el momento, ¿no? No estoy de acuerdo con eso. Primero esperemos, ¿no? Hay que dar una oportunidad a la primera ministra. Y una oportunidad al país, congresista, por favor, en principio. Una oportunidad a nuestro país, porque ya no se puede estar más en esta situación de desosiego, y se lo digo como ciudadana a pie que soy, que todos los días tenemos que revisar los diarios y ver las noticias, y en verdad es una situación de bastante desolación. Sí, pero yo creo que tiene que venir de ambos lados, ¿no? Y de mi parte también estamos dispuestos al diálogo, no apoyo una moción de censura, pero yo le pediría, yo le pido a la ministra, hágalo, ¿no? Como muestra de buena voluntad.